Y entonces, ¿alguna otra duda, comentario sobre la clase o sobre este tema, estos términos? No, Por el pues momento por no. ahora no. Gracias. Eh, Les comentaba que entonces nosotros nos hemos organizado, bueno, la humanidad, los seres humanos, el Homo sapiens, incluso antes del Homo sapiens también, pues ya había un sistema de organización social entre los neandertales, Australopithecus, en donde ese tipo de sociedades y organización social, pues propiamente se le conocía como comunidad primitiva. Esta surge desde que pues se da el surgimiento de las diferentes especies del hombre y a lo largo de su desarrollo han comprendido distintas formas de organización social. Tal como podemos ver aquí, pues prácticamente era una manera de organizarse como tribus, en donde además pues había un apoyo o una colectividad en cuanto a la repartición de tareas. Es mentira este mito de que las mujeres se encargaban de colectar los alimentos y los hombres salían de cacería, porque ya se han encontrado registros fósiles óseos que pertenecen, estructuras óseas que pertenecen a mujeres, las cuales están al lado de armas de cacería también. Entonces, eso también es un mito del patriarcado. Las mujeres se quedan a la recolección de frutos o cosecha de alimentos, mientras los hombres salen a cazar. En realidad, por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay mujeres que están en conjunto llevando a cabo una crianza, los hombres están aquí cocinando, alguien pues por aquí pintando. En realidad no había propiamente un, un juego de roles bien establecido entre hombres y mujeres y pues propiamente entre una familia tradicional, ¿no? Lo ideal era congregarse en tribus, en clanes, para tener protección dentro de una caverna, una protección que tenía que ver con el medio ambiente, con otro tipo de animales que podían atacarlos, etcétera, etcétera. Y pues también a lo largo de la historia hemos tenido ejemplos de sociedades esclavistas. Estas justamente se caracterizan porque es un sistema de explotación del hombre por el hombre. Eh, Dentro de estas sociedades esclavistas, pues podemos tener a las culturas mesopotámica, la cultura egipcia, como vemos aquí en la ilustración, la cultura griega también, los romanos, la hebrea, la china, la hindú, pues fueron sociedades esclavistas. Y en esta parte de la historia que tiene que ver con la Edad Media, fue característicamente una sociedad feudalista. Aquí es un periodo interesante porque es cuando se desarrollan las grandes extensiones de tierra, pero que estas grandes extensiones de tierra eran rentadas a los siervos del señor feudal. Sin embargo, pues también sigue promoviendo mucho la expansión de la agricultura aquí, justamente para eso eran rentadas, y el comienzo de la ganadería, ¿no? En realidad, estas dos actividades que cambiaron contundentemente la historia de la humanidad, sobre todo la agricultura, posteriormente la ganadería. Si pueden, lean un libro de un antropólogo, creo que ya se los había recomendado, Yuval Noah. Él es, me parece que israelí, y se llama el libro de Animales a Dioses. Forma parte de una trilogía que él ha estado escribiendo. Les decía, es antropólogo, entonces tiene una visión muy interesante del desarrollo de la humanidad en muchos aspectos, en aspectos incluso alimenticios, por ahí toca. En este libro, que es el único que yo he leído que recomiendo, pues también habla, su último episodio tiene que ver con la ciencia, pero el primero tiene que ver con el origen de la humanidad y pues el capitalismo es muy interesante y por ahí muchas cosas también del derecho. Está, está muy padre. Creo además que el año pasado fue como uno de los 10 libros más vendidos. Y les decía, es una trilogía, me parece que el otro se llama Homo Deus y el último no sé cómo se llame,
Pero este de animales a dioses es muy interesante en cuanto a la historia de la humanidad. Y bueno, pues justamente en la Edad Media ocurre esto y otra cosa bien particular de la Edad Media es que eh, todo tenía que ver con una producción de autoconsumo. Las clases sociales estaban estratificadas de manera piramidal y no olvidar que además pues la iglesia tenía el poder, o sea, no solo poder, sino el poder, ¿no? Era todo muy, muy, muy con un enfocado a la religión, a la religiosidad, pero pues desde luego con esta figura social, política y económica que es la iglesia teniendo el control de la situación en estas sociedades. Y pues aquí, representando las sociedades pues más modernas, tenemos por este lado a la sociedad capitalista y por este lado a la sociedad socialista. Las diferencias, pues la capitalista tiene, se está rigiendo en realidad por el mercado, es decir, por aquellas dos poderes del mercado que son la oferta y la demanda. Esta pues justamente surge con el auge del periodo mercantil. Eh, la importancia de la sociedad capitalista se supone que es este intercambio de productos y de mercancía y pues el poder tener la acumulación de riquezas. Pese a que se defiende la libre competencia, en teoría, la verdad es que no somos tan libres, ¿no? En realidad, en la sociedad capitalista todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de qué comprar, eh, muchas otras situaciones industriales, pues se sirven de eso, ¿no? Ahorita incluso nos dicen qué ver. De repente Netflix, por ejemplo, en esta plataforma que sale como el top 10, pues de alguna u otra manera ya nos dice un mensaje de qué ver, ¿no? No tenemos como esa libertad, pese a que el capitalismo en teoría pondera una libertad para poder ejercer una actividad económica, la verdad es que no lo hacemos. El día de hoy, 5 de noviembre de hace 22 años, en 1999, se estrenó en México una película que a mí me parece de mis mejores películas. Si pueden también véanla o seguramente ya la han visto. Seguramente ustedes estaban naciendo en ese año. Yo la vi en la secundaria y me trastornó al final de la secundaria, a la mitad de la secundaria. Pero es el Club de la Pelea. Em, este director además tiene muy buenas películas, pero el punto es que es una crítica justamente al capitalismo y a esa depresión que también genera en los seres humanos este tipo de organización social, ¿no? De aquí que en esta caricatura veamos cómo también hay una escala piramidal en realidad, como lo había en las sociedades feudalistas, como lo había en las esclavistas, en donde en la cúpula están los gobernadores, posteriormente van teniendo, aquí está la iglesia también representada, aquí los militares, aquí pues la burguesía o la alta burguesía, y abajo los trabajadores, ¿no? Sosteniendo en realidad. Esta caricatura pues está un poco cruda, dura. Aquí dice nosotros, en el segundo nivel dice nosotros comemos por ustedes, los militares nosotros los matamos, la iglesia nosotros los engañamos y aquí arriba nosotros los gobernamos. Entonces, pues pareciera que en realidad esa es la dinámica en una sociedad capitalista. Mientras que las sociedades socialistas se caracterizan porque los medios de propiedad, perdón, de producción son propiedad colectiva y su economía está planificada por un gobierno que consulta a la clase obrera, a la clase trabajadora, pero además ese mismo gobierno pues les ofrece una seguridad social considerable. De aquí que en la caricatura lo que veamos pues es como a mineros representados, obreros, las fábricas más bien atrás, ¿no? Siendo una herramienta, pero ellos están constituyendo prácticamente el poder dentro de una sociedad.
Honestamente no sabría responderle si actualmente existe una organización social propiamente socialista. Digo, hay sociedades que se jactan de serlo, pero no sé si en el fondo mantienen los principios y los pilares de una sociedad socialista. ¿Dudas, comentarios, preguntas respecto a este concepto de sociedad? No, No, profesora. profesora. No, gracias. Ok. Y pues entonces ahora vamos a definir el otro término, ¿no? Que tiene que ver con la cultura. Y de aquí de la cultura además pues se desprende diversidad sociocultural. En realidad van muy de la mano. La cultura es algo que se hace en colectivo y pues una sociedad es un colectivo. Entonces es prácticamente indivisible hablar de una cuestión social sin hablar también de una parte cultural y viceversa. La cultura nosotros la podemos considerar como el conjunto de rasgos distintivos que tiene que ver con esos rasgos también espirituales y materiales y también con los rasgos intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo social. Aquí, por lo tanto, pues va a estar englobado este tipo de expresión, porque al final las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, nuestros sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, pues son parte también de estas expresiones, ¿no? Que tenemos en la cultura. Y parte de expresar este tipo de rasgos nos dan información también sobre cómo nos concebimos nosotros en ese grupo, en ese contexto, en ese momento de la historia. Entonces, pues la cultura también es una capacidad de poder reflexionar sobre nosotros mismos al momento de que lo plasmamos en cuestiones artísticas, sean escritas, sean dibujadas, sean orales, en un idioma, en lo que sea, pues es en el fondo tener una reflexión sobre nuestra existencia, sobre nuestras creencias, sobre nuestros valores. La semana pasada, pues acabamos de celebrar una expresión cultural muy característica de nosotros, característica incluso desde antes de la llegada de los españoles, ya había un culto, una adoración, una celebración a la muerte, y si bien sufrió sus modificaciones con la colonización, es una tradición que permanece hasta nuestras fechas, ¿no? Yo notaba cómo ha ido cambiando. Cuando yo era pequeña era muy raro poder encontrar personas que se disfrazaran. Em, Veía en la plaza del centro de Coyoacán que había muy pocas ofrendas, pero en realidad lo que sí había, yo creo que más del 90% de las personas que se congregaron ahí era que estaban disfrazadas. Y eso era muy curioso para mí. Sin embargo, caminando por las callecitas como más de los barrios viejos de Coyoacán, sí estaban estas familias donde en la calle ponían una ofrenda grande, principal, y estaban ahí reunidos los familiares, platicando de manera tranquila. Entonces es bien curioso el contraste de cómo van dándose los cambios, ¿no? En cuanto también nuestras cuestiones culturales, si bien prevalecen, también les decía, estas situaciones no son inamovibles. Y bueno, lo que quiero explicarles sobre la cultura es que esta también la han clasificado en tipos diferentes. Está clasificada como cultura tópica, como cultura histórica, como cultura mental, cultura estructural simbólica, que esta a su vez se subdivide en primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. Y en realidad, una misma sociedad puede tener tanto cultura tópica como cultura mental, como cultura histórica. Más bien es hablar de aquellos elementos culturales que se encuentran dentro de una sociedad.
La cultura tópica, justamente como su nombre lo está indicando, enmarca una serie de tópicos o de categorías que tienen que ver con la religión, con la sociedad, con la alimentación. Por ejemplo, si hablamos de India, para enmarcar su cultura tópica, podemos decir que ellos no consumen carne de res, que a las vacas las consideran sagradas, que su cultura tópica es politeísta, es decir, no tienen una sola deidad. Entonces, vean cómo en tópicos podemos describir a la misma sociedad, pero dependiendo de la categoría que estemos hablando, y eso estaría describiendo su cultura tópica. La cultura histórica es aquella en la que tenemos una herencia social, como el ejemplo que les decía de la celebración del Día de Muertos. Es entonces una relación que una sociedad establece con su pasado. Y el mejor ejemplo, pues, el Día de Muertos. La cultura mental está haciendo específicamente referencia a cómo de manera individual, o sea, sí siendo parte de una sociedad, pero cómo de manera individual, en esta convivencia que tenemos con la sociedad, eh, un individuo empieza a tener pequeñas diferencias de ese conjunto de individuos o del resto de los individuos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros de mi generación, bueno, solamente uno de ellos, que eh, teniendo una familia tradicionalmente cristiana, él optó más bien por creer en el budismo y ha estudiado mucho al respecto y trata de llevar su vida en congruencia con esa creencia del budismo. Eso sería, por ejemplo, hablar de una cultura mental. También somos personas que en cuestión de alimentación hemos decidido ser vegetarianas, ¿no? Eso estaría siendo parte de un ejemplo de cultura mental, que aún siendo parte de una sociedad que predominantemente es omnívora, carnívora, lo que ustedes quieran, mentalmente optamos por otro tipo de valores como individuos para ir manejando o guiando nuestra forma de ser y por lo tanto pues nuestra forma de vivir. Y finalmente, en la cultura estructural simbólica, esta es propiamente una clasificación arbitraria, les decía que además se subdivide en primitiva, civilizada, analfabeta, alfabeta. La verdad es que estas dos, primitiva y civilizada, a mí me genera un poquito de escozor, no me hace tan feliz hablar de una cultura primitiva, de una cultura civilizada, pero entiendo desde qué aristas están siendo clasificadas, ¿no? Desde una situación en donde hay una predominancia de culturas occidentales y pues a la luz de eso hay ciertas sociedades que se observan como primitivas. De tal manera que, de acuerdo a esta clasificación, las sociedades, perdón, las culturas estructurales simbólicas primitivas son aquellas que carecen de innovación técnica, que no poseen escritura en ese grupo de organización social, que no tienen desarrollada de manera específica algún tipo de economía y eso por lo tanto hace que no tengan como un desarrollo. Les decía que a mí me genera un poquito de conflicto esa categoría porque creo que está muy occidentalizada verlas de esa manera. Una cultura primitiva podrían ser ciertos aborígenes que habitan en algunas regiones de Australia, en algunas regiones de África, en algunas regiones de Brasil también. Eso sería hablar de una cultura primitiva. Una cultura estructural simbólica civilizada es aquella que ha logrado la implementación de la tecnología y pues tiene desarrollo y por lo tanto innovación. Y aquí entraríamos pues prácticamente todos los occidentales, también culturas orientales desde luego, pero pues la clasificación tiene que ver más con el uso de la tecnología y pues eso por lo tanto el desarrollo.
Me parece que bajo esta clasificación también pues hay componentes históricos, pero bien específicos, ¿no? Si bien la revolución industrial fue un boom mundialmente hablando, hubo partes del mundo donde eso no había ocurrido todavía, donde poco a poco fue llegando, entonces, pues creo que por eso tener estas dos clasificaciones de primitiva y civilizada también resulta poco incluyente en cuanto a la historia de cada nación. Simplemente pensemos, por ejemplo, cómo estaba siendo en el mismo momento, históricamente hablando, las sociedades en Mesoamérica con respecto a las sociedades en España, ¿no? En España, por ejemplo, ya había un tipo de estructura política con estos grandes monarcas, sus reyes, etcétera, etcétera. Mientras que acá en Mesoamérica, pues había unas estructuras sociales y políticas distintas. Y había un tipo de idioma, y había un tipo de escritura, y eso no nos haría, a mí por lo menos, no me haría decir que en Mesoamérica fueran culturas primitivas. O sea, no porque no hubiera todavía esta, este uso de la tecnología, como, o sea, los españoles pues ya podían tener embarcaciones, por medio de estas embarcaciones pues es que llegan aquí a América, y aunque en México no estaba ese desarrollo, había otro tipo de desarrollo. O sea, estaban las chinampas, ¿no? O sea, estaban los acueductos, o sea, España con lo que estaba llevando a cabo no tenía un sistema de drenaje en su país, o sea, cuando llegan aquí a México, se quedan sorprendidos también con ese diseño arquitectónico de la construcción de drenajes. En fin, entonces les decía que por eso me cuesta trabajo la clasificación de primitiva y civilizada, porque no creo que sea totalmente incluyente y que la manera en que se clasifica pues tiene que ver más con una cuestión de tecnología, pero tecnología totalmente occidental, ¿no? Porque hay otro tipo de tecnologías también. Y bueno, pues finalmente, como su nombre lo indica, también hay sociedad, cultura estructural simbólica, analfabeta y alfabeta. Analfabeta es aquella que carece de algún modo de escritura y solamente se comunican por un lenguaje oral, mientras que la alfabeta se define por la implementación tanto de un lenguaje escrito como un lenguaje oral entre los individuos que constituyen este grupo de organización social. Si pensamos un poco en la actualidad, pues la verdad es que también con el manejo de los medios de comunicación masiva, como es el Internet y las redes sociales, hay una gran globalización ya de la parte de esta comunicación, tanto escrita como oral, ¿no? Como pensemos ahorita en el ejemplo de esta polémica que se está dando actualmente del lenguaje incluyente. Al respecto, a mí me gustaría escucharles. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes les gusta? ¿Les parece indiferente? ¿Prefieren no hacerlo? Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? Ángel, te leo, Ángel. Pues en mi caso, profesora, bueno, yo prefiero no hacerlo, pero respeto mucho eso, o sea, en el caso que si tuviera un compañero o compañera que se identificara con estos pronombres o así, pues lo respetaría. Bueno, si ha dado pues como el anuncio, por así decirlo, de que a él o a ella le gusta que le hablen de esa forma, pues lo respetaría aún así, aunque realmente no, como que no me parecería muy correcto, no sé. Ok. ¿Alguien opina distinto, Ángel? ¿O la mayoría concuerda con, con lo que nos acaba de expresar Ángel? Pues yo concuerdo con lo que dice mi compañero.
Ok, gracias, Ana. Bien, pues quiero creer entonces que al no haber una opinión distinta, la mayoría del grupo simpatiza o se parece al respecto su opinión con esta modificación del lenguaje. Traigo este ejemplo a colación porque parte del lenguaje también es una forma de expresión cultural. Y esto que les decía, o sea, la cultura no es algo inamovible, es algo que va cambiando y que es importante. Y el lenguaje, al ser parte de la cultura, pues también es cambiante. En realidad, lo que es curioso del lenguaje y los lenguajes es que entre más personas lo hablen, pues más va predominando. O sea, al final lo que va haciendo su establecimiento entre la sociedad es su uso. Y entre más sea usado, pues más se va insertando. Esto que les decía también de la celebración del Día de Muertos, pues entre más personas se disfracen, no solamente para el 30 y el 31, sino que inclusive continúen con sus disfraces el 1 y 2 de noviembre, pues es algo que no ocurrió de la noche a la mañana, fueron cambios que han sido paulatinos, lentos, pero que ya está más que establecido, que no solamente haya ofrendas, sino también que todos estén adultos y niños, porque pues antes era solamente los niños y de repente los adultos que asistían a fiestas de Halloween. Pero ahorita ya son todos, hasta los perros, ¿no? Todos se disfrazan el 1 y 2 de noviembre también, además del 30 y 31 de octubre. Eh, lo que no sería padre es tener la pérdida de ciertos valores, ¿no? Eso es lo que resultaría grave y ahorita les voy a platicar al respecto de eso. Regreso a la presentación. Entonces, justamente existe una diversidad social y también existe una diversidad cultural. Antes de que hablemos sobre la diversidad sociocultural, es preciso que entendamos el hecho de que durante la revolución industrial, y por eso está esta imagen que hace alusión a la revolución industrial, pues se inició un proceso de formación sociocultural de todo y específicamente pues en las zonas urbanas, ¿no? Y que esto además también fue promoviendo pues la urbanización. Fue una etapa de producción en serie, una etapa en donde el conocimiento que el hombre producía pues también se estaba explotando para la colectividad y los beneficios ya estaban siendo muy, muy significativos. Con esta producción en serie, pues se da el surgimiento de los automóviles, con Ford principalmente, eh, y al tener pues un medio de transporte que también se empiezan a dar las vías de comunicación, ¿no? Las carreteras, y se empieza a tener contacto con otro tipo de sociedades, de lugares. eh, de este modo, lo que empezamos a conocer es que hay una diversidad cultural, ¿no? Por lo tanto, una diversidad social estaría siendo la expresión primaria de una diversidad cultural, puesto que la diversidad cultural se refiere a esas pequeñas variaciones que existen dentro de los usos y costumbres que se están dando en una nación. Por ejemplo, la manera en cómo se celebra el término de año aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México es distinta a cómo se celebra en Veracruz. Hablo de esto porque es como el contexto presente y cercano que yo tengo, puesto que mi papá es de Veracruz. Y entonces allá lo que hacen es que desde una semana antes de que esté por terminar el año, eh, los niños se conforman un grupo de niños que van cantando una canción y esa canción que cantan y esa manera en que se asocian y van tocando de casa en casa pidiendo dinero, se llama La Rama.
Y la última noche, la noche vieja, lo que hacen es que crean una botarga de un viejo, la cual queman, en donde están representando al año viejo, justamente, y luego uno de estos niños que anteriormente se había disfrazado de viejito y que iban bailando y cantando de casa en casa, se disfraza de bebé dando la bienvenida al año nuevo, ¿no? O sea, es una diversidad cultural de cómo se está dando la celebración de un momento en específico de una fecha. ¿Queda claro esta distinción entre diversidad social y diversidad cultural? Y dentro de México somos todos mexicanos, tenemos una cuestión de identidad social, pero esto que les decía, en Veracruz es distinto este festejo de la Noche Vieja y la Noche Nueva con respecto a otros estados. Entonces, eso más bien sería una diversidad cultural. México dentro de su sociedad, que es distinta a la de Estados Unidos, además también tiene una gran diversidad cultural. Dudas, preguntas, comentarios. Adelante, quien haya levantado la mano, por favor. Bueno, de hecho, para lo que... ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, sí, sí, adelante. de hecho, para lo que comentaba como de la celebración del Día de Muertos o algo así, justamente Ajá. mi papá es de Toluca y allá se acostumbra el 1 para el 2 quedarse toda la noche en el panteón velando, ¿no? Entonces eh, esa acción o esas acciones de la gente al quedarse como toda la noche pues en el cementerio, ¿no? Eh, es muy diferente aquí en la ciudad porque, por ejemplo, aquí pues uno nada más hace pues las ofrendas y ya, y o incluso como dice usted, nada más uno se disfraza y ya, ¿no? Pero allá no, allá se lleva como ese tipo de como cambio o una diversidad cultural diferente, ¿no? Sí, sí, es verdad también. O sea, creo que este fenómeno solamente pasa como en las grandes urbes, porque en realidad en los estados la celebración del Día de Muertos sigue teniendo como más cercanía no ha tenido casi cambios, ¿no? Se sigue prevaleciendo esta cuestión, incluso más bien de estar presentes en el cementerio con las personas que ya no están, ¿no? Alguien nos había levantado la mano, adelante. Yo, maestra, también yo, bueno, yo estaba viendo en internet leyendo que muchas familias en un pueblo de Guerrero, no recuerdo exactamente cuál fue, pero lo que hacen ahí las familias es poner sus ofrendas, sus altares en las calles. Entonces ellos se quedan igual velando toda la noche para recibir a bueno, a sus difuntos, bueno, a sus familias, según. Y, o sea, se ve súper bonito todo porque las calles están llenas de mucha gente y así todas las luces, las velas encendidas. Y solo era eso. Sí, gracias. Justo les comentaba que, o sea, en el centro de Coyoacán, en la plaza, pues veía yo este fenómeno, ¿no? Y la verdad es que muy, muy pocas ofrendas. En realidad, más bien había un tianguis de comida. Más que ofrendas, como en otros años yo recordaba. Tenía mucho además. Y bueno, pues con la pandemia que esto se suspendió el año pasado, pues también como que dije, órale, qué raro, no recordaba que esto fuera así. Pero caminando por los barrios de Coyoacán, que tiene barrios muy antiguos, ¿no? El barrio de San Lucas, el barrio de La Cande, el barrio de Los Reyes, Coyoacán, estaba esto que tú también describes, o sea, personas en las calles con una ofrenda eh, pero no disfrazadas, ahí tranquilas, conviviendo como en una índole de acompañamiento y compañía con sus seres queridos, ¿no? Que ya no estaban presentes y con los que pues continúan todavía. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte a este tema? Ok. Entonces, de acuerdo con esto, cuando hablamos de un cambio cultural, estaríamos hablando justamente de esta cambio que se da en los valores o las creencias dentro de una cultura. Este cambio puede tener una
duración e impacto a lo largo de muchos años, y ese cambio puede ser incluso irreversible, ¿no? O sea, pensemos en la colonización de los españoles. Hicieron un cambio casi de manera irreversible en el sistema religioso de los aztecas, ¿no? Los aztecas propiamente pues eran politeístas. Aquí llegó un cambio donde impusieron por completo el catolicismo, que fueran monoteístas, algo brutal. En realidad a mí sí me parece una cuestión brutal. Y este cambio, pues además puede ser gradual o rápido, dependiendo de la fuente de cambio. Esto que les decía del lenguaje. Ahorita es muy pronto adelantarnos a decir si se va a quedar el hablar o terminar con E. Habrá personas que opinan que no, que eso no puede ser, que la Real Academia de la Lengua dice que hay una manera de nombrar un género femenino, un género masculino. Este, habrá quienes decimos, pues a mí lo respeto, prácticamente me da un poco igual, aunque prefiero todavía no usarlo. Eh, pero bueno, estos cambios, la fuente de cambio va a depender de esto, de si será rápido o gradual. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Y es que a pesar de tratar esto del lenguaje inclusivo como un problema de lingüística, lo que se tiene que entender obviamente es que es más un problema político, porque envuelve más a los grupos y minorías, o que ahora se convierten en mayorías. Entonces, ligado a ello, el problema traspasa más, pues, esas barreras de solamente ser lo lingüístico y se establece en el ámbito político. Sí, claro, porque pues todo lo que se nombra tiene un impacto en lo político, ¿no? Porque pues el lenguaje es político. O sea, el lenguaje nos permite comunicarnos, nos permite establecer relaciones con otras personas, y en ese sentido pues no deja de ser político. Que se pandee solamente a la situación política es lo que llega a ser lamentable, ¿no? Eso sí sería lo lamentable. Me parece que el origen del cambio es interesante, que tiene que ver con las identidades, con que éstas sean visibilizadas, eh, pero pues muy bueno lo que dices, Miguel. No deja de ser político, y al momento que se vuelve político, pues también se vuelve un poco truculenta la situación, ¿no? Porque entendiéndose cómo se hace la política en este país, pues luego da un poco de temor este tipo de situaciones. Sin embargo, pues lo cierto es que ante los cambios, pues también se pueden dar pérdidas, ¿no? Un ejemplo de esto es ahorita, y desde hace mucho tiempo, cómo hay un predominio del idioma inglés, y que haya, o sea, si se hace una encuesta de cuántas personas hablan inglés, además de otras lenguas, el idioma que más se habla por número de personas es el chino, porque hay muchos chinos en el mundo, pero por uso, el idioma que más se habla es el inglés. De tal manera que esto ha predominado porque pues es el idioma de los negocios, porque o tenemos que hablarlo para volvernos competitivos y poder negociar, poder estar al alcance del mundo o a la altura del mundo más bien. Y esto es lo que hace que sea un idioma predominante, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir manteniendo, y es indispensable cuidar aquellos idiomas y lenguas que también forman parte de las sociedades y que también son idiomas madre de las localidades de nuestra nación, ¿no? Pensemos ahorita en el náhuatl. Recientemente, pues se toman ya estrategias para que también haya profesores que puedan dar la clase en náhuatl, y de esta manera, pues la apropiación del lenguaje y sobre todo más bien del aprendizaje sea más fácil para una persona cuya lengua madre es el náhuatl, ¿no? Recordemos que el idioma es una parte que nos ayuda a concebir el mundo, a nombrarlo. No sé si lo sepan, pero por ejemplo los esquimales creo que tienen 20 maneras de decir blanco. ¿Y por qué tienen 20 maneras de decir blanco?
porque en el ambiente en que ellos viven, que está pleno y repleto de nieve, pues desde luego que ya son capaces de distinguir las tonalidades de esa nieve, ¿no? Nosotros que no estamos en contacto con ese medio ambiente, diríamos, no, la nieve es blanca, punto, ¿no? Hasta hay canciones de eso, la blanca Navidad por la nieve, bla, bla, bla. Y no, o sea, notemos cómo cada cosa que nosotros podemos nombrar ha sido por cómo establecemos nuestra relación con el ambiente en el cual vivimos. Ahí que es muy importante también el idioma. Y entonces la ONU, por ejemplo, tiene un libro titulado El Libro Rojo, en donde en ese libro va mencionando, y pues se va haciendo más larga la lista, de aquellos idiomas que están en peligro de extinción. El lenguaje, perder un lenguaje, es un ejemplo de pérdida cultural en una región del mundo, pero también pues hay pérdida de fe religiosa, hay abandono de tradiciones y hábitos, y eso es lo que es lamentable. De ahí que haya surgido este concepto de pluralidad cultural para luchar contra la pérdida de la cultura, en donde la propuesta central es fomentar la diversidad cultural en lugar de impulsar la creación de una cultura global, ¿no? En lugar de que todo sea el inglés, de que todo sea gringado, de que todo sea muy parecido a nuestros vecinos del norte. Entonces, la pluralidad cultural es tener un reconocimiento de nuestras identidades, manteniendo ese sistema de creencias, pero mientras se pueden ir adoptando nuevas formas de hacer las cosas. En ese sentido, pues aquí les pongo una imagen del multiculturalismo, en donde tiene que haber una aceptación de la diversidad cultural, lo cual es algo que también, pues pareciera que es más aceptado en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Pensemos que antes nosotros no podríamos saber de estas personas, quizá, si no fuese por el Internet, por estas grandes herramientas también. Yo ahora lo veo con mi sobrina que tiene 12 años, es amante de la música coreana. Yo a su edad no tenía contacto ni sabía que había grupos de música coreana. Y ahorita, gracias al internet, ella puede estar escuchando y viendo conciertos de K-pop, ¿no? Y así los ama, los adora, es fan, se sabe todos los integrantes de ese grupo y es así como de wow. Y en mi época, pues no llegaba a eso, ¿no? No tenía ni idea de cómo era el tipo de música coreana. Entonces también pues veamos cómo es que el Internet ha hecho una globalización, pero si lo vemos por el lado bueno, pues también nos ha permitido conocer y tener acceso a la diversidad cultural. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. No, profesora. Y pues como toda, ¿alguien levantó la mano adelante? Ah, bueno, obviamente algo que nos concierne, ligado como a las teorías de poder, con esto que usted nos menciona sobre Corea del Sur, podemos Ajá. rescatar como aquello que nos menciona el soft power y la manera en cómo la cultura influye en las relaciones de poder con otras naciones. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que también, o sea, lo que les decía, el Internet nos permite visibilizar cosas de manera interesante, pero si no sabemos cómo tener un pensamiento crítico, también nos enajena y nos aliena más, ¿no? Y bueno, pues parte de una población, o más bien el término de una población, porque hemos definido lo que es una sociedad, que es un grupo de organización social, de conjunto de individuos, pero pues al momento de estar congregados, existen fenómenos poblacionales que no son solamente específicos de los humanos. Estos fenómenos poblacionales ocurren en cualquier población. Decir población es hablar de un conjunto de individuos de la misma especie. Así pues, podemos decir la población de gatos del Hospital General de la Ciudad de México, ¿no? Ahí hay una población de gatos ferales. Podemos hablar de la población de perros en tal colonia de Coyoacán. Allá hay una población de perros, ¿no? Entonces, una población, pues es un conjunto de individuos de la misma especie. Entonces,
hay fenómenos poblacionales, por lo tanto, estos fenómenos poblacionales tienen que ver con la densidad, con la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, la distribución interna, la distribución de edades, las características genéticas. Seguramente han escuchado esto que dicen, en Europa la población es vieja, ¿no? Porque actualmente, de acuerdo a esa relación entre nacimientos, mortalidad y a lo largo de la historia, pues empiezan a prevalecer más bien personas que se encuentran en el rango de edad que va de los 50 a los 70, ¿no? Ese es el predominio. Mientras que poblaciones jóvenes, pues habla de que tienen una mayor cantidad de niños y adolescentes, o hay poblaciones adultas. México en este momento, pues más bien estamos teniendo un grosso en el rango de edades que tiene que ver con los adultos, pero que pues la tendencia es esos adultos a lo largo del paso del tiempo nos haremos viejos, entonces va cambiando esa distribución de edades. Ahora, este fenómeno de la pandemia, pues seguramente también va a modificarlo, ¿no? Así como hubo una gran índice de mortalidad, la verdad es que yo tampoco noté que se detuvieran los nacimientos, ¿no? Al contrario, no sé si por la edad en la que estoy, pero empecé a saber de más amigos y amigas que se embarazaron y que estaban siendo padres. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se va modificando, cómo va a impactar esto en la distribución de edades en cada nación, además. Pero en este tipo de los fenómenos poblacionales, pues el crecimiento poblacional y la tasa en cómo va creciendo, la tasa de crecimiento se hace pues justamente con el índice de nacimiento-mortalidad, es distinto. En esta gráfica lo que les muestro es como desde 1895 hasta el 2020 se fue dando el crecimiento de la población y la tasa de crecimiento. De tal forma que, por ejemplo, podemos ver cómo hubo un descenso en 1910, que tiene que ver con la revolución, y luego se fue dando un incremento en la tasa de crecimiento, de tal forma que entre 1970 y 1980, bueno, desde antes, entre 1960 y 1970, hubo el mayor índice de tasa de crecimiento y posteriormente ha ido bajando, ¿no? Al grado de estar en la última década en 1.2. Sin embargo, el crecimiento de la población, recuerden que este índice se saca de nacimientos y mortalidad, y aquí solamente se considera en nacimientos la tasa de crecimiento, aquí no se está considerando la mortalidad. ¿Cuántas personas estamos en México? Pues vean cómo, si pensamos en 1980, había 66.8 millones de habitantes. Esta prácticamente se duplicó y un poco más en el 2020, que somos 126 millones de habitantes, ¿no? Aunque la tendencia era que fuera 108 para el 2010, en realidad fueron 112, siempre está siendo un poquito más. Y bueno, aunado a estos fenómenos ambientales, perdón, poblacionales, pues son procesos continuos que les decía que pueden tener algún tipo de interrupciones, como ha sido por la Revolución Mexicana, como vimos aquí, como puede ser por las guerras, como ocurrió con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que puede ser por las pandemias, por las hambrunas, por las epidemias. Pero como resultado lógico de estas interrupciones, pues lo que se ve es un lento crecimiento que posteriormente va estabilizándose o que puede ir en aumento. En ese sentido, pues eh, cuando se está dando el crecimiento de las poblaciones, también vienen con ellas otro tipo de fenómenos como es el hacinamiento, el aumento de la contaminación, el desequilibrio en la inversión. En el tema del desequilibrio de la inversión es, al haber una mayor población, esta población va a requerir de mayores inversiones y eso pues va a atraer a nuevos inmigrantes. Pensemos en este fenómeno de los 40, 70, yo creo. Tal vez no les tocó a ustedes y quizá ni a sus padres, pero probablemente sí a sus abuelos. eh,
pero como muchas personas migraron de los estados para establecerse en la ciudad porque había mayor probabilidad de crecimiento o de invertir en algún negocio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mis dos papás no son de la Ciudad de México, son de otros estados. Y tengo así de muchos compañeros, yo creo que poco más de la mitad de los compañeros de mi generación, sus padres no eran de la Ciudad de México, sino que venían de otros estados. Y entonces eso fue generando un desequilibrio en la inversión, ¿no? Como está todo muy orientado, que ahorita con este actual gobierno la idea pues es justamente descentralizar el poder. Se suponía que ese era uno de sus objetivos, de descentralización del poder hacia los estados y no estuviera congregado aquí en la ciudad. Serán cambios que se tendrán que ver y que seguramente serán poco a poco. El mayor crecimiento en términos absolutos de estas áreas densamente pobladas, como puede ser la ciudad y las zonas conurbadas, pues también demanda que exista una mayor prestación de servicios requeridos en estas regiones. Y, por ejemplo, la construcción de un edificio o de una escuela en un lugar muy, muy poblado, está requiriendo una inversión mucho mayor que en un medio rural, puesto que el terreno también en las ciudades se está encareciendo, está teniendo mayores costos y eso va haciendo más difícil también la distribución de las riquezas, pero también de la pobreza. El hacinamiento es lo que también se da en consecuencia de esto, ¿no? De una densidad en espacios geográficamente específicos. Denme 2 minutitos y ya termino con esta diapositiva, en donde lo que notamos es que hasta eso se ven los animales, ¿no? Si ponemos animales en un pequeño espacio, un gran número de animales van a empezar a pelearse entre ellos porque requieren de un espacio vital. Entonces, el hacinamiento también lo que va haciendo es que genera marginalidad, genera crecimiento de viviendas informales, genera delincuencia, genera violencia, pero es justamente por la congregación en puntos específicos. Y pues este aumento de la contaminación, que es lo que podemos apreciar en esta fotografía, que también es producto de esos grandes densidades poblacionales en lugares específicos. La contaminación que genera la Ciudad de México es distinta a la contaminación que se puede estar generando, por ejemplo, en Tlaxcala, en San Luis Potosí. eh, Habrá que ver ahí los datos que podrían ser bien interesantes de las ciudades de la República con respecto a las partes rurales. Y bueno, me voy a quedar con esta última para terminar de hablar de los fenómenos poblacionales, la siguiente clase. Eh, una vez que yo termine con este tema, empezaríamos con sus exposiciones, así que por favor tengan preparadas sus exposiciones para el día viernes, para ver si, aunque sea, empezamos con la primera y pues posteriormente continuamos con nuestro calendario, que es tener próximamente nuestro primer examen o el primer examen, ¿ok? ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, profesora. ¿No? No, profesora, todo bien. Ok, perfecto. Pues tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Profesora, Gracias, Dime, profesora, Samantha. igualmente. Adiós, Ángel. ayer mismo le mandé la actividad, ya está. Me Sí, imagino que fue cuando, como no tenía su, ¿cómo se llama el Classroom? De este código de la clase, entonces yo creo que fue lo que pasó. Pero ya está, profesora, gracias. ok, Samantha, tenme paciencia porque me voy a tardar un poquito en calificarla. Me Sí, estoy no se yendo por preocupe. bloques, entonces al término regreso a revisar nuevamente tu actividad. Sí, profesora, gracias. A ti, Hasta hasta luego. luego. Bye. Maestra, ¿me puedo quedar al final? Sí. Gracias. Gracias, hasta luego.